aspecto, vamos a dar continuidad, como les decía, al aspecto relacionado al régimen de contratación para colaboración empresarial. Lo último que habíamos revisado el día de ayer estaba concentrado en el aspecto del contrato de transferencia tecnológica y del know-how, que se manifiesta como una alternativa dentro de los contratos de colaboración empresarial o dentro de las opciones que se manejan para contratos de colaboración empresarial. De la misma forma, habíamos hecho alusión a los contratos de transferencia de licencia o royalty, que lo que acontece, por ejemplo, con este tipo de contratos es que se le otorga el derecho de uso a los clientes o el derecho de uso a quien está contratando con relación a productos, bienes o servicios, sobre todo servicios en muchos casos, que se encuentran protegidos por derechos de autor o por derechos de propiedad intelectual o incluso de propiedad industrial, y que en base a ese mecanismo de reconocimiento de protección se les otorga el derecho de uso o la transferencia de licencia o royalty para que pueda efectivizarse el uso de dichos instrumentos, servicios o productos. En todo caso, la particularidad de los contratos de licencia es de que estos generalmente se sujetan a un periodo de validez o un periodo de tiempo en el cual se efectivizan, ¿no? Que se le concede a los interesados respecto al pago que se va a efectuar para beneficio del empleo de productos o servicios que se encuentran debidamente protegidos por mecanismos de patente, por mecanismos de protección de derechos de autor y las circunstancias conexas que podemos identificar. Caso concreto, el tema de protecciones de marca, marcas comerciales, modelos de utilidad, diseños industriales y otros que eventualmente se integran dentro de este tipo de contratos. En estos contratos, además, se suele identificar una serie de elementos esenciales, ¿no?, para el traspaso y el uso de privilegio. Tengo una consulta por el chat, vamos a verificarla. Perfecto, Michelle, no te preocupes, gracias por confirmarme. Ok, continuando. Como les decía, en el tema del contrato de transferencia, tiene esa particularidad de que se concentra sobre todo en el uso final que se le va a dar, ya sea algún producto, algún servicio o alguna otra circunstancia que eventualmente se estuviere manifestando con relación a el contenido del propio contrato o a las particularidades que se denotan en el mismo contrato. Por eso es de que en este tipo de acuerdos que se van a suscitar entre proveedor y usuario o consumidor, es importante que se determine el precio, las condiciones del traspaso de un uso de privilegio respecto a bienes y servicios protegidos por mecanismos de derechos de autor o de propiedad intelectual y que se le confieren como permiso o como uso o como la facultad de que pueda emplearlos a quien los contrata o quien genera los acuerdos en particular. De esa manera tenemos también un avance en lo que involucra operaciones a nivel internacional, y al haber de por medio operaciones de carácter internacional suele también vincularse también con contratos bancarios a nivel internacional o contratos financieros a nivel internacional. No solo las operaciones como tal, no solo el hecho de que podamos, por ejemplo, hacer compras por Internet o desarrollar operaciones por Internet a través de los diferentes mecanismos y medios de los cuales disponemos conforme la normativa de nuestro país y normativa de otros países, ¿no?, dependiendo con quienes llevemos a cabo las diferentes operaciones comerciales de carácter financiero bancario, sino también el hecho de que para que estas operaciones se puedan propiciar, en muchos casos lo que se requiere es un contrato de corresponsalía o una suerte de coordinación de banco a banco, ¿no? El hecho de que sean entidades que eventualmente sí tengan conocimiento o experiencia de manejo de operaciones conjuntas y operaciones
que se vinculan tanto a comercio exterior en el tema de importaciones o exportaciones, como eventualmente en la posibilidad de otorgar ciertos servicios o beneficios u operaciones a quienes los requieran, ¿no? En el tema de acceso a líneas de crédito, financiamiento para clientes o financiamiento para operaciones de comercio exterior en particular, ¿no? Dentro de la gama de alternativas que se plasman a través de los convenios o contratos bancarios a nivel internacional. De la misma forma, ya profundizando mucho más en los contratos de colaboración empresarial, desde un primer paneo o una primera circunstancia que identificábamos hasta ya otros ámbitos en particular, tenemos precisamente al denominado contrato de agencia comercial, que se constituye en un acuerdo en el cual un comitente encarga a otra persona que asume el rol de agente la promoción de negocios por cuenta y orden del comitente, ¿no? Esto generalmente se hace con el objetivo de que una empresa, sin necesidad de tener que emplazarse o constituirse formalmente en una plaza correspondiente o en una jurisdicción, lo que hace es estar de acuerdo con una tercera empresa o con otra persona para que represente eventualmente una marca, un producto, un servicio o a toda una empresa, ¿no? Con la salvedad de que acá ya vamos un poco más allá del contrato de representación porque nos concentramos en una lógica de agencia comercial, una especie de sucursal, pero que no necesariamente se encuentra circunscrita a la estructura de la empresa original, pero en todo caso sí se sujeta a las condiciones y a las exigencias o previsiones que se manifiestan dentro de las actividades propias de la empresa. En este caso, el agente comercial o la agencia comercial se va a tener que sujetar, por ejemplo, a las políticas de promoción de negocios, a la política de publicidad y otros aspectos que son definidos por el comitente. Y también se gozará de cierto nivel de independencia respecto a las actuaciones, respecto a las labores que se ejercitan para beneficio de la empresa matriz, ¿no? Y obviamente también de la agencia comercial como tal, lo que también se vincula a la circunstancia de una estabilidad y remuneración por parte de la empresa comitente a favor de la gente por el volumen de mercadería transado, por el tipo de servicios brindados o eventualmente la propia representación de la empresa en particular, ¿no? De la empresa comitente. Por eso, este tipo de contratos, que suelen ser bastante frecuentes, no solo en un plano nacional, eventualmente incluso en un plano internacional, se consideran como la otra antesala al desarrollo de operaciones de franquicia. En paralelo también podemos hacer alusión al denominado contrato de distribución, que muchas veces se confunde con el contrato de suministro o de provisión. No es lo mismo. En el caso del contrato de suministro y el contrato de provisión, lo que hacen es proveer bienes o materia prima o servicios para el desarrollo de un producto o para el desarrollo de otros servicios, ¿no? Por eso se constituye sobre todo una circunstancia previa a la realización de otras operaciones comerciales, mientras que el contrato de distribución ya viene más ligado a la logística y al transporte de productos acabados o productos terminados, ¿no? Con el fin de poder, a través del distribuidor, dar lugar a su colocación masiva dentro de una zona determinada, ¿no? Esto es lo que acontece, por ejemplo, en la circunstancia de Envol, la empresa de embotellamiento, la que administra la marca de Coca-Cola Company y que trabaja con empresas distribuidoras, que vienen a ser las que se vinculan a los camiones de distribución para que el producto llegue a todos los centros de abasto correspondientes, sean estos centros formales o eventualmente incluso tiendas de barrio, ¿no? Precisamente este contrato de distribución se constituye en una circunstancia accesoria al desarrollo de operaciones comerciales, al desarrollo de las labores al interior de un emprendimiento de orden comercial para dar
cobertura a todo lo que implica la distribución de sus productos, bienes o servicios eventualmente. Son más productos o bienes, ¿cierto? Los que vienen aparejados a las condiciones y reglas que se hubieran impuesto o se hubieran determinado para dicho servicio, ¿no? Luego de la negociación efectuada por parte de las empresas involucradas o las empresas interesadas. Este tipo de contratos, además, denota sobre todo la salvedad de poder definir el alcance de la distribución, que comúnmente está zonificado o está vinculado a áreas de interés o áreas determinadas, a objeto de que no exista una suerte de contraposición negativa respecto a lo que las entidades eventualmente desarrollarán, ¿no? Lo que los distribuidores, mejor dicho, eventualmente desarrollarán. Por eso hay que tener mucho cuidado en la organización de las zonas para evitar que existan luego conflictos posteriores respecto a la empresa matriz que recurre, o la empresa fabricante que recurre al distribuidor para permitir que sus productos terminen en los centros de abasto o las plazas comerciales que se hubieran identificado. Una variante la tenemos en el caso del contrato de concesión, donde tenemos a una empresa concedente que otorga un permiso a un concesionario para que éste adquiera productos del concedente y los pueda revender o puede intervenir en las reparaciones y compra-venta de repuestos destinados a ellos. Generalmente el tema de las concesionarias las evidenciamos mucho más en la labor efectivizada respecto a la industria automotriz, ¿no? Para favorecer la distribución de vehículos, la comercialización de vehículos con el intermediario o con el concesionario, que a su vez asume ciertas responsabilidades de la concesión otorgada por la empresa concedente o por el fabricante inicialmente, bajo la premisa de que esto terminará sobre todo bajo una salvedad en la cual se puede otorgar sobre todo mecanismos de garantía, cobertura de servicio técnico y acceso a repuestos, sobre todo en el tema de vehículos, que resulta ser bastante favorable para los intereses de cada una de las partes. Por un lado, la empresa concedente y por otro lado, la empresa concesionaria. Obviamente, para poder acceder a dichas circunstancias, para poder ser el concesionario oficial de una marca, de un fabricante en particular o de varios fabricantes, tiene que cubrirse o tiene que cumplirse una serie de exigencias o una serie de condiciones para que tal circunstancia pueda efectivizarse de manera oportuna y que en gran medida esté ligado a el beneficio que pretende obtener o que pretendía obtener el concesionario. Luego también debemos hacer alusión al denominado contrato de franquicia, que viene a ser ya un contrato mucho más completo dentro del régimen de los contratos de colaboración empresarial, donde tenemos una suerte de conjunción de los contratos anteriores que hemos señalado, ¿no? Existe una lógica de representación, a la vez tenemos una lógica de agencia comercial, también de distribución y eventualmente hasta de concesionario. En el tema de la franquicia, se constituye en un contrato muy particular en el cual se vincula sobre todo a la comercialización de bienes o eventualmente de servicios, y que se diferencia de los contratos de agencia, de distribución y concesión por elementos propios que terminan caracterizando a este tipo de convenio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la licencia de uso de marcas, que viene aparejada, que va muy ligada a lo que es la representación, incluso a la agencia comercial, la relación continua de distribución, la transferencia de know-how, la transferencia tecnológica en algunos casos, la asistencia técnica por parte del franquiciante al franquiciado, y la retribución de parte del franquiciado a favor del franquiciante, bajo la premisa de que también se tiene que cancelar un canon, que puede ser un pago mensual, trimestral, anual o un pago único para acceder a dicha franquicia, y que luego el franquiciado tenga que sujetarse a las condiciones que se han definido o que se han pactado para el desarrollo de operaciones de dicha empresa o de dicho emprendimiento.
¿no? Comúnmente las franquicias más relevantes o más conocidas son las que giran en torno a la industria alimenticia y en este caso a la provisión de alimentos rápidos, como es el caso de Pizza Hut, McDonald's, Burger King y otros que eventualmente pues trabajan bajo el esquema de franquicias. En nuestro país han entrado bastante fuerte y tenemos una presencia alta de franquicias, sobre todo en las denominadas plazas de comidas, los shoppings, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, el Ventura Mall, en La Paz, el Mega Center, acá en Cochabamba, las diferentes alternativas de shoppings, donde tenemos la presencia de varias franquicias, sobre todo, como les decía, las de carácter alimenticio, sin dejar de lado la eventualidad de las franquicias que pudieran consolidarse en el tema servicios, o por lo menos en una lógica de servicios. Que incluso hay empresas de consultoría que trabajan bajo el esquema de franquicias. Una que podríamos mencionar en ese sentido es la que se maneja por el grupo empresarial CE Consulting, que responde a una franquicia española respecto a consultorías para empresas. Lo mismo la franquicia que maneja Acevedo Deloitte y su spin-off, por así decirlo, el caso de Grant Thornton, que también se administra por dicha empresa. Luego también tenemos dentro de los contratos empresariales, ya no tanto de colaboración, pero sí los contratos empresariales, a los contratos de construcción, que desde un punto de vista comercial tienen sus particularidades, así como también desde un enfoque de orden comercial, sobre todo cuando eres una empresa constructora y terminas trabajando con diferentes modalidades de contratos, sobre todo por el volumen de recursos que compromete generalmente este tipo de contratación, ¿no? Con relación a lo que implica los procesos constructivos y la remuneración correspondiente, además de los costos y presupuestos vinculados a la propia construcción. Ahí tenemos, por ejemplo, dentro de las diferentes opciones de los contratos de construcción, a los denominados contratos de construcción de suma alzada, donde el constructor, el contratista o eventualmente la empresa que se dedica a construcciones dirige, ejecuta y administra la obra desde su inicio hasta su total terminación o entrega por un precio global y único, donde fuera de efectuar las labores indicadas, también aporta el trabajo y en otros casos hasta los materiales, ¿no? Que comúnmente lo manejamos de manera cultural como los contratos de obra vendida, ¿no? Donde ya el constructor directamente determina cuáles son los montos globales que comprometerán el desarrollo de la propia construcción y la labor de la empresa y los montos que deberán ser cancelados precisamente por parte del propietario o el interesado en la construcción en sí misma, aportando en esa lógica todo lo que concierne al desarrollo del proceso constructivo, con el trabajo, la fiscalización y la supervisión de las obras, así como también la adquisición de los materiales que se encuentran ya previstos en el precio final de la obra o el precio contratado. Luego también hablamos de los contratos pactados por una serie de precios unitarios o determinados por unidades, que comúnmente son los contratos que se gestan más en una lógica del régimen de contratación con el Estado, ¿no? Bajo la premisa de que eventualmente nos vamos a sujetar o se va a sujetar a una serie de etapas el proceso constructivo, ¿no? Por ejemplo, es lo que tiene en este momento la Asociación Occidental Tunari respecto a la construcción del tren metropolitano, ¿no? Que fuera de lo que son los tendidos de línea y eventualmente la operación o instalación de los vagones para el desarrollo de la empresa, también compromete diferentes etapas, ítems o tramos que son manejados también en base a precios unitarios, aunque en el caso del tren metropolitano, por ejemplo, es una mezcla, si quieren, entre los contratos globales de obra vendida y los contratos de construcción por tramos, ¿no? Porque por las particularidades, obviamente, del proyecto. Pero son los que comúnmente se manifiestan dentro de las circunstancias
vinculadas al régimen de la construcción. En este tipo de contrato, el contrato de construcción, se define que el mandante o el comitente, aquel que busca la realización de la obra, conviene con el constructor todos los precios unitarios por volúmenes de obras construidas o los que van a ser construidos. Cuando no se conoce con exactitud o no se puede calcular de forma anticipada la cantidad probable de todas ellas, ¿no? Por eso es de que los costos se van a ir definiendo a medida que se va avanzando en la propia obra. Por eso es que se trabaja con volúmenes construidos y se va actualizando conforme los gastos y eventualmente los cambios que pudiera propiciarse en los valores de construcción, de los materiales de construcción y otros gastos que eventualmente pudieran estar aparejados. Eventualmente también tenemos una tercera modalidad vinculada a lo que son la posibilidad del arrendamiento de servicio, donde el propietario de la empresa constructora acepta la dirección, la administración y la ejecución de la construcción de la obra. De modo que el costo total y efectivo de la construcción va a estar a cargo del propietario y la empresa constructora se recibe un honorario por la dirección y administración o ejecución de la obra. En este tipo de contratos, el propietario o el interesado en la construcción tiene que proveer los materiales, tiene que proveer eventualmente los insumos, parte de la mano de obra o cubrir los gastos de la mano de obra y pues, la empresa constructora lo que va a hacer es cobrarle por la administración de la obra en sí, ¿no? Por la dirección y conducción, así como eventualmente la fiscalización que se efectiviza por parte de los profesionales que se encuentran vinculados a dicha obra, ¿no? Respecto al supervisor, fiscal de obra y otros en particular, ¿no? Que de esta manera pues, se determinan costos efectivos respecto a la obra a ser dirigida o a ser ejecutada en el convenio que se gesta con la empresa constructora en particular. En cualquiera de los tres casos, ya cuando entramos en una lógica de contratación comercial, o sea, ya de gran escala, no nos estamos refiriendo a la construcción de una vivienda, por ejemplo, sino más bien a la construcción de un edificio, de un shopping o de alguna construcción de magnitud, mucho más cuando se trata de construcciones en las que el Estado ha visto por conveniente efectuarlas, se suele exigir garantías que se incorporan al contrato de construcción. No, la garantía común que se maneja es la boleta bancaria de garantía, ¿no? Que es un mecanismo en el cual la empresa constructora acredita a través de una entidad bancaria que se cuenta con un respaldo económico a favor de todo el proceso constructivo y que si eventualmente la empresa constructora atravesare por algún tipo de dificultad que afecte el desarrollo de la obra como tal y por lo tanto cause algún tipo de daño a los interesados o a los comitentes en la construcción de la obra, pues en este caso se podrá ejecutar las boletas de garantía, porque precisamente para eso es que se les está manejando. Bajo esa lógica, en este tipo de contratos, lo que se busca es asegurar que eventualmente todo lo que denota el proceso constructivo pueda contar con una suerte de respaldo para beneficio de la entidad contratante, comúnmente el Estado, como les digo, ¿no? Y eventualmente también pudiera ser una contratación de orden privada, pero de un ámbito ya mucho más complejo o una obra de magnitud. Es por eso que se suele recurrir a la contratación de una boleta de garantía ante una entidad bancaria a objeto de que se pueda acreditar como empresa constructora que se cuentan con los recursos incluso para afrontar pérdidas o afrontar daños en el proceso constructivo o la afectación que se hubiera propiciado a favor de la empresa contratante. Eventualmente también se puede optar por los seguros de garantía mediante la contratación de una póliza de seguro para construcciones que tengan la misma finalidad de la boleta bancaria. La única diferencia es de que la gestión, en vez de hacerla con una entidad bancaria o con un banco, se va a efectivizar frente a una empresa de seguros.
La otra alternativa son las retenciones, ¿no? Que esto, como les digo, ocurre comúnmente en el régimen público, en el régimen de la contratación con el Estado. El Estado, cuando contrata empresas constructoras para el desarrollo de obras civiles, obras de magnitud, carreteras, puentes, edificios, etcétera, lo que hace es exigir la presentación de una boleta de garantía o un seguro o una garantía mediante seguro de caución, o en su defecto opta por las retenciones a los pagos parciales o los pagos que se irán efectivizando a lo largo del proceso constructivo como tal, acorde a los volúmenes o las proporciones de garantía definidas en la normativa, bajo el entendido de que las empresas constructoras siempre se van a sujetar a una determinación de una boleta de garantía de cumplimiento de contrato de un 7% con relación al precio contratado. Esto cuando se trata obviamente del Estado, cuando contrata los servicios de una empresa constructora. Cuando es un contrato privado entre personas particulares, empresas y empresas contratantes y eventualmente la propia empresa constructora, se pueden pactar otros montos u otros porcentajes para la emisión de boletas de garantía o la cobertura de seguros de caución. Pero cuando se trata del Estado, dichas proporciones o los porcentajes en los cuales se tiene que garantizar el cumplimiento del contrato se encuentran directamente previstos en la normativa, bajo el entendido de que ésta ya prevé dichos volúmenes o dichos porcentajes para beneficio del Estado contratante. Es por ello que en el caso, por ejemplo, de las contrataciones efectuadas por el Estado, cuando nos referimos a los procesos de licitación pública, se exigen comúnmente boletas bancarias o boletas de garantía o seguros de caución, bajo el entendido de que cuando se trata de procesos de contratación estatal, en ambos casos se va a exigir la presentación de una boleta de garantía o un seguro de caución que sea el equivalente a el 7% del precio contratado, ¿no? Del precio final contratado respecto a cada obra o cada contrato de construcción que hubiera gestado o que estuviera gestando el Estado. Por eso la referencia para la determinación de la garantía se concentra precisamente en el mismo contrato y en el precio final que se hubiere pactado o que se hubiere definido en el mismo. Esto, como les decía, aplica para la circunstancia de los procesos de contratación por licitación, ya que tenemos una alternativa que nos vincula precisamente a la posibilidad de optar por las retenciones en los pagos, retenciones parciales, cuando se trata de procesos de contratación del Estado, o sea, contratos del Estado, bajo la modalidad denominada AMPE, que es la de apoyo nacional a la producción y empleo. Cuando se tiene este tipo de contratos gestados por el Estado, se puede optar por retenciones, o sea, no le exigimos a la empresa constructora que nos presente boletas de garantía o seguros de caución o eventualmente pues, ambas, ¿no? Dependiendo también la particularidad, y una variante que se conoce como la boleta de garantía a primer requerimiento, ¿no? Que es una que se va a ejecutar casi de manera invariable cuando se identifique incumplimiento del contrato de construcción. En este caso, entonces, los contratos de obra efectivizados por el Estado va a depender mucho de si estos se han logrado a través de un proceso denominado licitación o si se han efectivizado a través de una modalidad denominada AMPE o de producción o de apoyo nacional a la producción y empleo. ¿Cómo se identifican además este tipo de procesos? La fase o la forma más efectiva de poderlos identificar es por el precio mínimo. En el caso de la licitación pública, estamos hablando de contratos que son mayores que 1 millón de bolivianos.
Si eventualmente el contrato involucrare menos de 1.000.000 de bolivianos, pero más de 50.000 bolivianos, estamos en la categoría AMPE, ¿no? Entonces, en AMPE tienen que ser contratos de 50.000 para adelante, ¿no? Y en este caso, hasta el tope de menos de 1.000.000, o si quieren, el tope de 1.000.000. Cuando tenemos contratos de esta naturaleza, dentro de la modalidad AMPE de 50.000 a 1.000.000, podemos optar por las retenciones, ¿no? Como empresa constructora. En vez de que presentemos boletas de garantía o contratemos seguros de caución, directamente le solicitamos a la entidad contratante o al Estado que proceda con las retenciones correspondientes. O sea, si nos tenían que pagar 100.000 bolivianos mes o 100.000 bolivianos en total, dependiendo, pues le van restando el 7% a dichos pagos, con el objeto de que esos 7.000 bolivianos que se van descontando sean la garantía, ¿no? Si eventualmente se verifica que hemos cumplido con todo lo exigido en el contrato y se ha llevado a cabo la construcción de la obra correspondiente, pues los pagos retenidos o los porcentajes retenidos serán devueltos a favor de la entidad constructora o la empresa constructora. Lo propio en el caso de la boleta bancaria o del seguro de caución, ¿no? Cuando entregamos una boleta bancaria, esta está sujeta todavía a la circunstancia de que se verifique el cumplimiento. Si se constata que la empresa constructora ha cumplido con todas las condiciones establecidas para el desarrollo del proceso constructivo, pues entonces se procederá a la devolución de la boleta de garantía correspondiente. Y con ello, pues se tiene esa salvedad de que ya podrá desestimar dicha boleta y recuperar los capitales que hubiera entregado a la entidad financiera a objeto de que se le proporcione o se le emita dicha boleta de garantía. Lo mismo en el caso de los seguros de caución, ya que si se constata por parte de la empresa de seguros que el Estado da su conformidad de que hemos culminado o hemos entregado la obra acorde a lo previsto en el contrato, pues el seguro de caución ya pierde su esencia y se devolverá los montos correspondientes. Veamos otros de los contratos de colaboración empresarial. En este caso ya nos referimos a una serie de contratos que lo que brindan son servicios accesorios a las operaciones comerciales principales, como ser el contrato de factoring. El contrato de factoring es un contrato por medio del cual el cliente transfiere a una empresa gestora o una empresa factora o factor los créditos impagos o los créditos por cobrar que genera su actividad empresarial, ¿no? Es sobre todo para que se pueda efectivizar una gestión de cobro. Las empresas de factoring se vinculan a la recuperación de capitales que se hubieran tenido en las cuentas por cobrar de una empresa, asumiendo el factor la gestión y cobro, así como la contabilización de todos los créditos transferidos y todos los créditos entregados para su cobro posterior, recibiendo una comisión por ese servicio. Ya desde hace algunos años, desde hace unas décadas inclusive, en nuestro país se han formalizado empresas de factoring que tienen bastante experiencia en el rubro y que han ido propiciando la recuperación de capitales o la recuperación de activos a favor de empresas que eventualmente pues, tenían esa dificultad de que esa gestión de cobros resultaba ser algo pues, complicado, sobre todo por la renuencia de parte de los deudores de asumir su obligación de pago correspondiente, ¿no? Y que en ese sentido pues dejaban cuentas por cobrar por un lapso de tiempo mayor, a veces inclusive sin los documentos de respaldo correspondientes o aún teniendo los documentos de respaldo de la obligación, todavía sujeta a la buena o mala voluntad o disposición de los deudores, ¿no? Empresas como Recupera o Por Cobrar y otras que poco a poco se han ido gestando
en nuestra ciudad y en el país en general, pues han dado una buena tónica respecto a lo que denota un proceso de gestión de cobro, ¿no? O de factoraje, como también se le denomina. En este caso, toda la gestión de cobro se compromete en base a los diferentes contratos o documentos que demuestran la existencia de obligaciones pendientes y que dichas obligaciones pendientes permitirán la generación de comisiones precisamente derivadas del mismo cobro que se van a beneficio de la empresa encargada de dicha gestión. Por eso, la particularidad de constituirse en operaciones accesorias o operaciones complementarias a lo que la empresa principal o la empresa que da origen a un proceso de factoraje, pues ve por conveniente efectivizar. Luego también tenemos a los contratos de leasing o arrendamiento financiero, que se constituye en un requerimiento donde el cliente pretende utilizar un bien determinado y recurre ante un ente especializado, un ente de leasing, denominado precisamente empresa de leasing, para que adquiera ese bien por encargo del cliente y se lo otorgue en arrendamiento durante un lapso de tiempo determinado, pactando ya en el propio contrato de leasing las condiciones para el pago, para el plazo vigente y eventualmente qué va a acontecer al término del periodo pactado de si el cliente que ha dado origen a la operación de leasing va a adquirir la propiedad de lo que se ha arrendado, descontando obviamente los pagos que se pudieron haber efectivizado de forma previa y que se vaya a sujetar también a las políticas de la empresa de leasing. Poco a poco, este tipo de operaciones, que se vinculan sobre todo a entidades de intermediación financiera, se han ido propiciando con relativa frecuencia, con todo lo que obviamente ello significa. Precisamente el Banco Nacional, hace unos 2-3 meses aproximadamente, ha lanzado un nuevo producto leasing, ya que en nuestro país el leasing o el arrendamiento financiero se concentraba más en bienes inmuebles, ¿no? Pero el Banco Nacional ahora nos ha otorgado o nos está otorgando un nuevo producto, un nuevo servicio financiero vinculado al leasing que resultaría ser bastante oportuno para algunos de los chicos de acá del curso. Por ejemplo, vamos con el área de diseño gráfico. Sabemos muy bien que para el diseño gráfico requerimos pues, equipos de sobremesa o equipos de computación de una calidad alta, ¿no? Una gama de calidad, generalmente equipos de gama alta donde pues, eventualmente destacan sobre todo, destacan sobre todo, por ejemplo, los productos Apple o los productos Mac, ¿no? En este caso, supongamos que queremos y tenemos nuestro emprendimiento, queremos lanzar una empresa de diseño gráfico. Y dentro de los requerimientos de insumos o los activos que vamos a requerir para nuestra empresa, hemos identificado la necesidad de contar, por ejemplo, con computadoras iMac o en su defecto computadoras con sistema operativo Windows, pero que preferentemente tengan un procesador i7 o un i9, con todos los requerimientos para que dicho procesador pues, pueda desarrollar todo lo que se necesite para la empresa de diseño gráfico. En el caso de las computadoras iMac, con todo el soporte Apple o con todo el soporte iMac, ¿no? Sabemos muy bien que este tipo de computadoras no son económicas, son generalmente caras, ¿no? Incluso recurriendo a la experiencia de los propios chicos de diseño gráfico del curso, pues sabemos que más o menos de forma tentativa, dependiendo la capacidad y las circunstancias aparejadas a cada equipo, estamos hablando de que una inversión promedio sería entre unos 2,000 en el caso de las iMac,
de unos $2,000 a $5,000 promedio. No, lo propio en el caso de las computadoras Windows, dependiendo si es una i7, i9 y con todo el requerimiento técnico que involucre también cada una de esas computadoras. De la misma forma vamos a ponerlo en el rango de los $2,000 a los $5,000. Fuera de otros insumos, fuera de otros equipos que se requiera, como por ejemplo un plotter, escáneres de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué denota? Que si hablamos de una empresa de diseño gráfico donde mínimamente debiéramos contar con, supongamos, unas 5 computadoras iMac o 5 computadoras Windows, vamos a trabajar con los montos globales, $5,000, los más altos además. Si fueran computadoras iMac, promedio, entonces requeriríamos de unos $25,000 sin tomar en cuenta otros accesorios u otros insumos. Lo mismo en el caso de computadoras i7 o i9 de última generación con los diferentes procesadores y demás, ¿no? Dependiendo las exigencias en tema de memoria RAM y otros aspectos fuera de lo que son los paquetes de software, sobre todo porque queremos trabajar con licencias originales. Entonces, estamos refiriéndonos a una inversión que solo en equipos va a ser de lógica superior a los $25,000. Supongamos que fueran unos $50,000. Para montar una empresa de diseño gráfico de nivel medio o grande que pueda dar cobertura, obviamente, a requerimientos de clientes empresariales o industriales, no tanto para un servicio, si quieren, de orden personal, sino más bien uno de orden empresarial y que comprometa la labor de dichas empresas. Ahora, la pregunta del millón. Un emprendimiento de esta naturaleza, fuera de lo que son los aportes para la propia constitución de la empresa, muy aparte de los insumos y los requerimientos técnicos, pues sabemos que va a comprometer mucho más de esos $50,000 si se suman aparte los otros gastos, ¿no? El hecho de contar con un ambiente físico, etc. Pero, ¿dónde entra el leasing? En vez de que la empresa de diseño gráfico compre directamente las computadoras, sean iMac o computadoras Windows, lo que va a hacer es recurrir a una empresa de leasing, que en este caso vamos a suponer que fuera BNB Leasing, la repartición o el departamento de arrendamiento financiero del BNB. ¿Con qué objetivo? Le va a indicar al BNB Leasing qué equipos queremos, si queremos las iMac o si queremos computadoras Windows, con todos los requerimientos. El BNB lo que va a hacer a través de su departamento Leasing es comprar los equipos y dependiendo la evaluación que se hace en conjunto con la empresa de diseño, con la futura empresa de diseño, define cuál va a ser el monto de alquiler. O sea, los equipos o las computadoras son del BNB, pero nos las alquilan para que nosotros las podamos utilizar en el desarrollo de nuestro emprendimiento como empresa. En este caso, ese monto de alquiler, además, se puede tomar como un pie o como una suerte de pago parcial para una futura compra, bajo el entendido de que la operación de leasing se va a sujetar a un plazo. Supongamos de que el BNB hace la compra y nos otorga el plazo de 2 años. Por lo tanto, lo que va a hacer en 2 años nos va a ir descontando estos $50,000 más una tasa o comisión que cobra por la operación y la va a expresar en un monto de alquiler mensual que va a ser cubierto con las propias operaciones y el negocio de la empresa. Si luego de los 2 años nosotros hemos ido pagando los diferentes montos de alquiler o los diferentes pagos que han sido determinados por la empresa de leasing, se va a tomar en cuenta de que dichos pagos van a corresponder a una suerte de pago a cuenta para una eventual compra. ¿Qué denota? Antes de los 2 años, BNB Leasing nos va a indicar, bueno,
de acuerdo a los montos de alquiler que hemos pactado para los equipos o los insumos que han sido adquiridos, que supongamos pagábamos unos $1,000 de alquiler que se destinaban parte a capital y parte a la comisión, nos hace la consulta. Continuamos con la operación de leasing, seguimos arrendando los equipos hasta que se termine de pagar el monto total del costo de estos, o los adquirimos pagando el saldo remanente, o inclusive, dependiendo de lo que tenemos acumulado, con estos $1,000 que más o menos ascenderían a unos $24,000 hasta el momento, con los pagos que hemos hecho, si queremos más bien renovar los equipos. ¿Qué va a hacer BNB Leasing en el caso de que decidamos renovar? BNB va a vender estos equipos, seamos iMac o Windows, a una tercera persona y va a volver a comprar otros equipos acorde a los requerimientos y necesidades de nuestra empresa. Poco a poco, las operaciones de leasing se están efectuando en ese sentido y resultan un beneficio alto para las empresas, sobre todo cuando quieren desarrollar su actividad a gran escala, ya que si vas a pagar un alquiler de $1,000 por diferentes equipos, pues denota que eventualmente tienes que facturar mucho más de esos $1,000 de forma mensual, ¿no? Para que la operación o el negocio sea rentable fuera de los otros gastos de operación de tu negocio. Por eso, poco a poco, BNB Leasing, sobre todo, y el que le sigue, el Banco Visa, con su departamento Leasing, está dando facilidades u oportunidades a través de los arrendamientos financieros. En otro campo donde también se ha propiciado es en el ámbito de la salud, en el tema de la odontología, ya que a través de operaciones leasing, por ejemplo, las entidades que brindan el servicio compran los insumos, compran los equipos, en este caso los sillones y todos los equipos adicionales, y de la misma forma los dan en alquiler. Claro que el plazo ya no es solo de 2 años, ¿no? Comúnmente este plazo suele ser mayor. Esto sobre todo por el ciclo de vida de los productos. En el caso de las computadoras o los equipos de cómputo, sabemos que su ciclo de vida es reducido. Si hoy compramos una computadora de última generación, lo más seguro es que de aquí a unos 3 meses, en el mejor escenario, a 6 meses, vamos a tener no uno, sino por lo menos 3 o 4 equipos mejores o de condiciones mayores, fuera de las exigencias que se plantean en lo que concierne al desarrollo de software, ¿no? En la circunstancia de la unión entre hardware y software. Por eso es de que el plazo de duración de los contratos de leasing, cuando tienen por destino la adquisición de insumos informáticos o de ámbito tecnológico, suelen ser plazos cortos, ¿no? Pero cuando ya tenemos un ámbito cuyo ciclo de vida de los productos a ser adquiridos y luego arrendados a través de la operación tiene un periodo de vida o un ciclo de vida mayor, pues puede darse en plazos mayores, ¿no? Como en este caso, en lo que les comento de los insumos para odontología, BNB Leasing, lo sé bien porque hicimos la cotización para una clínica odontológica con mi consultora. BNB Leasing nos daba más o menos el equivalente a unos $250,000 en equipos para odontología y que se vincularían a unos 8 años plazo con cuotas mensuales que no superaban los $2,000, ¿no? Entonces, en este caso hay varias alternativas que se presentan respecto a las operaciones leasing dentro de lo que los entes de intermediación financiera actualmente nos permiten o nos ofertan, sobre todo las dos empresas o las dos entidades que han comenzado a trabajar con bastante empeño en el régimen de operaciones leasing, como es el caso del Banco Nacional y del Banco Visa, ¿no? Como una alternativa que se está propiciando para soporte de los emprendimientos en nuestro país a través del contrato de leasing o de arrendamiento financiero, ¿no? Que es una de las tantas alternativas que actualmente de las cuales disponemos dentro de las circunstancias para la conformación y el soporte de capital necesario para diferentes emprendimientos.
Inicialmente el leasing tuvo una connotación más de inmuebles, ¿no? Se operaba más en la lógica de la adquisición de inmuebles, departamentos, casas, eventualmente locales comerciales, ¿no? Pero ahora con la posibilidad de poder adquirir incluso productos o bienes para el desarrollo de servicios como los que he indicado, tanto en diseño gráfico como en odontología, por citar dos de los ejemplos, pues se manifiestan como alternativas bastante prometedoras respecto al soporte que se brinda para emprendimientos de dicha naturaleza, ¿no? Dentro de las circunstancias previstas en ese sentido. Permítame un instante, chicos, por favor. Del leasing o el arrendamiento financiero, poco a poco ha ido cobrando más espacio, más volumen de uso respecto a lo que acontece dentro de las operaciones y las actividades comerciales en nuestro país, ¿no? Sobre todo reconociéndole la ventaja que proporciona este tipo de operaciones, ¿no? La operación de leasing. Por ahora son dos empresas, sobre todo las que han tenido mayor énfasis en cuanto a la cobertura de estos servicios. Es el caso concreto del BNB Leasing, una división, un departamento dentro de lo que es el grupo financiero del BNB, y de la misma forma Visa Leasing, ¿no? Salvo que en el caso del Visa o del banco Visa, el énfasis ha sido más en operaciones de arrendamiento financiero vinculadas a un régimen inmobiliario, ¿no? Ya sea para la obtención de departamentos, casas o eventualmente algunas variantes, si quieren, con relación a lo que acontece en términos de la gestión inmobiliaria. Y el BNB, que también le ha seguido en esa lógica inmobiliaria, pues ha comenzado a acrecentar el volumen de operaciones leasing precisamente a través de los casos que les mencionaba, concretamente las circunstancias vinculadas a operaciones leasing para arrendamiento financiero de equipos, insumos, maquinaria o tecnología en general para el destino o propósito que eventualmente se gesta dentro del desarrollo de operaciones en esta naturaleza, ¿no? En este tipo de actividades de arrendamiento financiero. Muy aparte de estos contratos que hemos manifestado, también se tiene la circunstancia del denominado contrato de joint venture o de riesgo compartido, donde se conforma una especie de agrupación muy parecida o casi similar a lo que manejamos en nuestra legislación como la asociación accidental, pero con la particularidad de que esta sí tiene que celebrarse a través de un contrato donde se identifican cuál es el criterio de participación o de coparticipación de dos o más sociedades o empresas para el desarrollo de operaciones civiles o comerciales, con la correspondiente división de trabajo y la determinación de responsabilidades que se hubieran pactado o que se hubieran previsto para los partícipes. En todo caso, el joint venture en nuestro país ha tenido una mayor incidencia en el plano de las operaciones vinculadas al régimen hidrocarburífero, donde en gran medida se ha manifestado con mayor presencia. Prácticamente todos los pozos petroleros o la perforación de pozos que tenemos actualmente en el país, tanto los que están operando como aquellos en los cuales se están haciendo estudios de prospección, se han suscitado o se han vinculado a lo que denota los contratos de joint venture o de riesgo compartido, bajo la premisa de lo que esto obviamente involucra para cada una de las circunstancias correspondientes, ¿no? En este sentido, lo involucrado a un régimen de determinación de responsabilidades y división del trabajo en relación a la propia experiencia o el conocimiento de las empresas, ¿no? Que es la que motiva precisamente que se produzca dicha asociación o reunión entre las diferentes empresas participantes
para un proyecto comercial, industrial o de gran magnitud, que esa es también la otra particularidad de los contratos de joint venture. Se sujetan sobre todo a contratos o proyectos de gran magnitud, sobre todo de orden industrial o de orden empresarial, donde la experiencia o la capacidad económica de uno o varios de los participantes es la que se pone bastante de manifiesto. Por último, el contrato de traspaso de tecnología, que a diferencia del contrato de transferencia tecnológica y know-how, viene simplemente aparejado la circunstancia de que una empresa, pues a través de un acuerdo de voluntades suscrito, lo que hace es traspasar tecnología a otra de las partes, llamada proveedor, quien transmite al receptor un conjunto de conocimientos organizados para la producción industrial, sin necesidad de que se tenga una cobertura especial o una cobertura permanente de procesos de capacitación, como acontece en la transferencia tecnológica y know-how, ¿no? Donde no solamente nos brindan la tecnología, sino que nos enseñan o nos capacitan para poderla emplear o para poderla desarrollar para los fines respecto a los cuales la hemos adquirido. En el caso del contrato de traspaso de tecnología, muchas veces responde inclusive a políticas de responsabilidad social empresarial. Se evidencia bastante en el tema de hospitales, por ejemplo, que cuando renuevan sus equipos, los equipos antiguos que todavía funcionan o que eventualmente pudieran ser reacondicionados, se suelen vender a cifras o montos más bajos, precisamente por segunda venta, a beneficio de otras empresas vinculadas al sector hospitalario o al sector de salud y que comprometen obviamente una ventaja económica en ese sentido, siempre y cuando se acredite la utilidad todavía y la calidad de los insumos a ser traspasados, ¿no? Por eso es que se vincula más que nada a un criterio o políticas de responsabilidad social empresarial para favorecer a empresas con presupuestos más bajos o provenientes de países subdesarrollados, ¿no? Dentro de los esquemas de colaboración empresarial que podemos citar. Obviamente podríamos citar muchos otros más, ¿no? El contrato de engineering, el contrato de llave en mano, el contrato en este caso, los contratos vinculados sobre todo al régimen industrial, las particularidades de los contratos de construcción, llave en mano también, y otros que eventualmente se gestan dentro del ámbito comercial, o los que también podrían llegar a generarse, sobre todo los referidos al ámbito digital o el ámbito electrónico, ¿no? En lo que concierne actualmente en la contratación electrónica vinculada al desarrollo de operaciones también de comercio electrónico. ¿Qué conlleva aquello? Que de manera permanente se van gestando nuevas formas, nuevas facetas, nuevas condiciones para operaciones comerciales y lo que connota cada una de ellas con relación a las diferentes circunstancias que van aparejadas a el desarrollo de las mismas, ¿no? Y que con el paso de los años se van a ir incorporando en las diferentes legislaciones o en la normativa de cada país, y obviamente también nos referimos al nuestro, bajo la premisa de establecer con precisión el alcance, derechos y obligaciones de dichos acuerdos o contratos, fuera de la posibilidad de establecer los criterios sobre los cuales se determinan los parámetros de regulación de dichos contratos a través de la fiscalización o regulación efectuada por el Estado. Por ahora, gran parte de los contratos que hemos manifestado, sobre todo el día de ayer y hoy día, se concentran en contratos típicos y atípicos, ¿no? Típicos porque ya están previstos o están reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, y atípicos por la sencilla razón de que todavía no se los ha incorporado de manera específica en la regulación boliviana o en la normativa boliviana, pero que poco a poco se va mejorando tal circunstancia, sobre todo en el reconocimiento de nuevas formas contractuales para beneficio de los emprendimientos comerciales, empresariales e industriales
que actualmente tenemos operando en nuestro país. Con eso culminaríamos esta secuencia de 3 temas, como les había indicado. Nos referimos al tema 9, 10 y 11 respecto a contratación comercial, contratación financiera y contratación empresarial o contratación de colaboración empresarial, que es el que ha comprometido pues, nuestro avance por estos días. Ya para ir acercándonos a la parte final de nuestra materia, nos corresponde ahora el que podamos abordar o que verifiquemos el abordaje de otra de las consideraciones bastante complejas, cuando no también particulares, en lo que concierne ya a las obligaciones tributarias sobre las cuales recae una empresa o de manera general cualquier emprendimiento, ¿no? Y eso nos vincula a un área del conocimiento jurídico en particular que se concentra en el denominado derecho tributario, ¿no? Con las obligaciones tributarias correspondientes. Ya en una clase anterior, inclusive, cuando veíamos los deberes de las personas, donde en el mandato constitucional se manifiesta que todas las personas en nuestro país, todos nosotros, nos encontramos ante la obligación de tributar acorde a nuestra capacidad económica, ¿no? Incluso nos había servido para poder hacer la diferencia entre la capacidad económica y la capacidad contributiva. En lo que concierne a las obligaciones tributarias, casi de manera general, la mayor parte de las legislaciones, sobre todo las europeas, se vinculan a un rango de capacidad contributiva antes que capacidad económica, a diferencia de lo que acontece en Bolivia, ¿no? Pero en esencia, más allá de esa diferenciación entre las dos formas de capacidad identificadas, una contributiva y otra económica, destaca sobre todo el hecho de que se reconozca las particularidades que se denotan en el ámbito del derecho tributario, ¿no? De lo que implica sobre todo el derecho tributario y las obligaciones tributarias. Esta área del conocimiento jurídico se vincula sobre todo a aquellas normas y principios relativos a la imposición o a la recaudación de tributos. Por eso es que comúnmente cuando hablamos de régimen tributario, hablamos de impuestos, pero no son los únicos. También tenemos que hablar de tasas, también tenemos que hablar de patentes y en suma una serie de condiciones generalmente definidas o pactadas por el Estado para la recaudación de los insumos y recursos económicos que requiere para el desarrollo de sus actividades públicas, ¿no? Las actividades de la administración pública. En este sentido, entonces, el derecho tributario se concentra en la identificación de las particularidades de las relaciones jurídicas que se gestan entre los entes públicos y los ciudadanos, con mayor énfasis en un ente público en particular, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, así como también las representaciones municipales del área de recaudaciones, la recaudación tributaria, en lo que concierne a la identificación de tributos, impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales que se gestan dentro de cada región o jurisdicción. Y la respuesta del ciudadano en términos de ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones. El derecho tributario, además, se ubica en el ámbito del derecho público por la sencilla y llana razón de que determina las competencias y características que le reconocemos al Estado de manera general y de manera particular a las instancias que acabo de manifestar, servicio de impuestos y régimen municipal, eventualmente régimen departamental, para el cobro de tributos, para el cobro de lo que implica los tributos. Por eso es que se vincula más a un régimen de carácter público, de la regulación de las condiciones y características del Estado y de las funciones ejercitadas por este, con relación a la circunstancia vinculada a los derechos del contribuyente o los derechos del ciudadano.
Es por eso que el derecho tributario se concentra además en la identificación de una serie de fuentes, ¿no?, que son las que le dan origen o las que le dan sentido. En este caso, la fuente principal, la propia Constitución Política del Estado. Luego también se suman los convenios y tratados internacionales. Es importante hacer alusión a aquello, ya que existe una suerte de consenso internacional respecto al tema impuestos, para evitar sobre todo los ejercicios de doble tributación, ¿no?, que se te cobre un impuesto por una misma circunstancia, por un hecho generador, en un país de origen y en un país de destino, ¿no?, conociéndose tal circunstancia como la doble tributación, que surge de una misma obligación, ¿no?, que genera muchas veces una serie de controversias respecto a las obligaciones tributarias. Supongamos el caso, compramos equipos por Amazon, ¿no?, y estos nos llegan a la comunidad de nuestro domicilio. Sabemos que la compra efectuada a Amazon ya involucra el pago de un impuesto a favor de la administración tributaria norteamericana o estadounidense, que en este caso está circunscrita a su propia normativa. Pero el hecho de que se envíe el producto a nuestro país involucra también la adopción de una serie de obligaciones tributarias, pero de régimen aduanero, en lo que concierne ya a la internación de productos. Pero no se nos puede volver a cobrar IVA, no se nos puede volver a cobrar un impuesto al valor agregado por la compra, sino que se nos cobra por la internación del producto dentro de nuestro país, en base a las exigencias que se plantean desde el punto de vista aduanero. Por eso la diferencia en particular, y eso se sujeta a convenios, acuerdos y tratados de orden internacional. Luego también ya la determinación específica de los derechos y obligaciones que comprometen las relaciones jurídicas de orden tributario o de orden tributario, que se plasman en el Código Tributario, las leyes especiales, los decretos supremos, las resoluciones o reglamentos, así como las disposiciones dictadas por los diferentes órganos administrativos vinculados al régimen tributario, sobre todo las de carácter municipal y ahora también las definidas por régimen departamental, ¿no?, bajo el ejercicio de las autonomías, no solo de carácter municipal, sino también de carácter departamental. Otro de los aspectos que cobra con notada atención respecto al derecho tributario y que debe también incidir en nuestra percepción es el referido a los principios de esta rama del derecho, que hace alusión primero a la generalidad y la justicia, bajo la premisa de que los gastos públicos en los que se matiza el principio de capacidad contributiva, que hay que diferenciarlo de la capacidad económica, como ya lo habíamos hecho, determina que no existan privilegios fiscales. Pero en el caso de Bolivia, lamentablemente sí existen algunos criterios de privilegio, por así decirlo, ¿no?, bajo la premisa de que eventualmente existen tratamientos dispares o existen tratamientos muy particulares respecto a un régimen impositivo. Actualmente en nuestro país tenemos operando los siguientes regímenes. Tenemos el régimen general de contribuyentes, donde nos encontramos la mayor parte de los contribuyentes en sí. Una variante dentro de este régimen general se manifiesta en los contribuyentes GRACO, denominados así porque son grandes contribuyentes, estamos hablando de grandes empresas o empresas que tienen una facturación superior al 1.000.000 de bolivianos anual, ¿no?, y que por tal motivo precisamente ingresa dentro de la categoría GRACO. Y al resto de los contribuyentes precisamente se nos maneja bajo el criterio resto. Esto en cuanto al régimen general. Pero también tenemos los regímenes especiales, donde manifestamos, por ejemplo, al régimen simplificado, que viene a ser sobre todo aquel que se vincula al comercio, que en gran medida es informal,
y que tiene una diferencia marcada respecto a los regímenes generales, respecto a la obligatoriedad que radica en el régimen general. En el régimen general, por ejemplo, sabemos que de manera mensual tenemos la obligación de pago del IVA, la obligación de pago del IT, del impuesto a las transacciones, y de manera anual tenemos la obligación de pago del IUE, el impuesto a la utilidad sobre las empresas, además de sumarse otras exigencias específicas para cada tipo de operaciones que llevemos a cabo, ¿no? Porque ahí se puede sumar, por ejemplo, el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, se puede también sumar el impuesto a la propiedad sobre bienes inmuebles de carácter municipal o el impuesto a la propiedad sobre vehículos automotores, o tenemos autos o vehículos a nuestro nombre, fuera de otros impuestos específicos como el IDH, el impuesto directo sobre hidrocarburos o el impuesto a la minería y otros en particular. Luego también tenemos dentro de los regímenes especiales al ámbito del régimen simplificado, que, por ejemplo, ya no tiene obligaciones de pago mensual, sino que tiene obligaciones de pago cada 2 meses o bimensual. Luego también tenemos al régimen integrado, donde se concentra sobre todo a las empresas de transporte, pero que tenga como máximo 2 vehículos. Porque si tienen más de 2 vehículos ya ingresan a categoría resto o a categoría grata, donde también en este caso se propician pagos bimensuales con relación a las obligaciones tributarias. O sea, no están alcanzados por el IVA, no están alcanzados por el IT, sino que se pagan montos definidos en base a su patrimonio declarado. Y también en base a el capital de operaciones. Por ejemplo, un vendedor de la cancha está dentro de la categoría de régimen simplificado. Un vivandero, un tendero o un pequeño artesano. Y en el caso de las empresas de transporte, como les decía, ¿no? Que la empresa de transporte no tenga más de 2 vehículos registrados a su nombre. De la misma forma, también tenemos dentro de los regímenes especiales al régimen unificado, que se vincula sobre todo a un parámetro de operaciones en el ámbito agrario o agropecuario. Que la frecuencia de pago es directamente anual. Se acumulan todas las obligaciones tributarias para un régimen unificado, el régimen agrario unificado en realidad, su denominación es del RAU, y que se vincula a una determinación en base a las categorías que son establecidas por un régimen municipal y que permiten a que quienes integran este régimen especial puedan efectuar un pago único anual de todas las cargas y obligaciones tributarias que hubieran tenido siendo contribuyente resto. Y por el lapso de unos 2, casi 3 meses en el gobierno de transición de Yanín Áñez, de lo que involucra sobre todo el periodo antes de las elecciones, se incluyó otro régimen especial, el 7, que a la fecha ha desaparecido, ¿no? Porque una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Arce Catacora fue la de emitir un decreto supremo que desestime el decreto supremo 4298 que creaba el régimen del 7, que era un régimen de fomento para la devolución impositiva para fomento de las actividades económicas durante la pandemia, ¿no? Para los contribuyentes que se empadronen a este nuevo régimen, ¿no? Y que a la fecha pues se tiene que volver al régimen anterior, ya sea resto, GRACO o eventualmente pues regímenes simplificados, ¿no?
¿Qué denota todo aquello? Una suerte de afectación al principio que identificábamos anteriormente, ¿no? Ya que de acuerdo a un principio aplicable al régimen tributario, pues la obligación de pago de impuestos o el cobro de tributos tendría que manejarse en un criterio de orden general y sin privilegios fiscales, ¿no? Pero que vemos más bien en el tema boliviano, sí hay privilegios, sí se tiene una suerte de diferencia entre los regímenes tributarios o los regímenes impositivos y que en gran medida se vinculan incluso a un parámetro de informalidad donde ni siquiera se cumplen con las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, en ese caso hay una serie de consideraciones negativas en lo que concierne a el principio de generalidad y justicia que en muchos países es asumido, lo propio en el caso boliviano, pero que en gran medida se incumple ya en la práctica. Ahora, en el criterio de igualdad, bajo la abolición de cualquier privilegio o discriminación, ¿no? Que se grave según la capacidad contributiva o eventualmente la capacidad económica y que no se supone o que no se sujeta a un criterio de igualdad aritmética, sino más bien a un sistema tributario justo. En teoría, la propuesta del MAS va un poco en ese sentido, ¿no? Del impuesto a las grandes fortunas, tratando de establecer un criterio de igualdad en el sentido de que se va más ligado a una capacidad contributiva, en el sentido de que esas grandes fortunas, previamente declaradas obviamente, tendrán que tener una obligación tributaria mayor, a diferencia de una persona que no tiene la misma cantidad de recursos o la disponibilidad de recursos al respecto, ¿no? Y que esto pues tiene sus consideraciones positivas, cuando eventualmente también algunas consideraciones negativas, mucho más que nada bajo la premisa de lo que pudiera implicar un manejo discrecional de dicha categoría, ¿no? La categoría de igualdad para las obligaciones tributarias. Otro de los principios aplicables al régimen tributario es la progresividad, en el sentido de que las obligaciones tributarias para cada persona se van a definir en base a tarifas, alicuotas o circunstancias previamente determinadas, gravando con mayor intensidad en base a la capacidad económica que va incrementándose, como acontece precisamente en nuestro país. Para cumplir con este principio, se tiene que tomar en cuenta la naturaleza real o la naturaleza personal del tributo. Por eso la estructura proporcional o progresiva de los diferentes tipos de gravámenes y las obligaciones que recaen gracias a ellos. Inicialmente, un criterio de progresividad involucra que si tus ingresos no son altos, pues obviamente tus impuestos tampoco van a ser altos. Pero si tus ingresos van incrementando, la obligación de pago de tributos también va a incrementar de forma progresiva. Si a eso sumamos un criterio de capacidad contributiva, tendría que no solamente estar marcado por una lógica de progresividad, sino también de igualdad o de equilibrio respecto a quienes sí tienen una mayor capacidad de pago versus aquellos que no la tienen. Otro de los parámetros del régimen tributario es el establecimiento de su legalidad, ya que los tributos solo pueden establecerse mediante ley. No se puede establecer un tributo al margen de una disposición legal. Por eso la relevancia, justo este año se volvió a propiciar y fue una asambleísta departamental quien lo denunció. Pues resulta que en muchos caminos vecinales en nuestra ciudad y en el resto del país, a veces los comunarios o los habitantes de una región en particular se organizan, obviamente de manera ilegal o indebida, para el establecimiento de trancas o pues peajes que son ilegales, ya que un peaje o una tranca, para que sea legal, tiene que haber atravesado por un procedimiento de determinación y de constitución. Primero, la manifestación de la voluntad de parte del municipio de establecer un peaje en una zona determinada, que se refrenda mediante una ordenanza municipal.
y después de la ordenanza municipal, que ésta sea validada por una resolución del Senado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso, por ejemplo, para todos los que eventualmente transitan por la avenida Ecológica, donde se encontraba un poco a unos pasos del surtidor que se encuentra en esa avenida, en la ruta a Tiquipaya, cuando se topaban con este peaje, tenían toda la posibilidad de pasar de largo sin la obligación de pago de dicho tributo, de la tasa de rodaje que involucra el peaje en sí, bajo la premisa de que ese tributo o ese peaje en particular fue determinado al margen del procedimiento legalmente constituido o legalmente determinado. Razón por la cual es ilegal, y al ser ilegal no tienes la obligación del pago del mismo. Lo propio en los peajes comunales, ¿no? Como les decía, la asambleísta Eliseth Beramendi hace unos 2 meses demostraba la constitución de un peaje en un camino vecinal acá en Cochabamba, al salir de Cochabamba, ya llegando a Sipe, donde en un camino vecinal que ni siquiera está pavimentado, no tiene ningún tipo de señalización ni nada por el estilo, se había constituido un peaje que consistía básicamente en una pita que se amarró a uno de los árboles y que se tenía sujeta a un poste improvisado, con la presencia de algunos comunarios que cobraban unos 3 bolivianos de peaje, pero sin indicar su destino, cuál la razón o cuál la fiscalización inclusive que se podía hacer de dichos cobros, sobre todo para que su empleo sea acorde al que se manifestaba o se señalaba. Y fuera de lo que fue el impasse, que hasta lo filmó la asambleísta Beramendi, pues derivó simplemente en una suerte de protesta por parte de los comunarios que le indicaban de que tienen toda la libertad de establecer peajes, porque al transcurrir o transitar los vehículos por este camino vecinal, llenan de tierra todas las casas y sus plantaciones, llenan de polvo, y que esto constituye en una afectación de sus intereses. Y que por tal motivo, pues sencillamente habían decidido poner el peaje y punto. O sea, le tocaba pagar sí o sí. Lamentablemente este es un tema recurrente que se evidencia en varias zonas de nuestra ciudad, en varias zonas del país, y que muy poco o casi nada efectivizan en cuanto a fiscalización o control los organismos llamados a hacerlo, sobre todo las alcaldías. Y en algunos casos hasta compromete a funcionarios o exfuncionarios de las alcaldías. Veamos ahora un aspecto primordial para el régimen tributario, la misma obligación tributaria. La obligación tributaria es la que permite vincular al Estado frente al sujeto pasivo. Para que exista una obligación tributaria, necesariamente tenemos que identificar a un sujeto activo, que en este caso el sujeto activo comúnmente es el Estado, y el sujeto pasivo o el obligado, que recibe la denominación de contribuyente, existiendo entre ambos una relación jurídica marcada por la obligación tributaria. Por eso la importancia de identificar cuándo nace una obligación tributaria, bajo qué circunstancias se propicia esta, ¿no? Para beneficio del Estado y obviamente para el surgimiento de las condiciones que se manifiestan con relación al sujeto pasivo. Ojo, el sujeto pasivo no es solamente aquel que está obligado al pago de impuestos. Nosotros también somos sujetos pasivos bajo la obligación, por ejemplo, de exigir la entrega o la emisión de factura como parte del cumplimiento de la obligación tributaria. Esa obligación tributaria además recae en el concepto de un tributo, que se entiende como aquel mecanismo para el ingreso de recursos a favor de un poder público fundado en normas de derecho público, valga la redundancia, a objeto de que por el imperio o aplicación de la ley
se determine mecanismos o fuentes de ingresos de recursos a favor del Estado, que nacen de un negocio jurídico privado o que nacen de un negocio jurídico también de carácter público, a diferencia de los ingresos privados que se comprometen solo de las circunstancias privadas. Dentro de la obligación tributaria, fuera de lo que es el tributo, también resulta importante o oportuno el que podamos identificar a los sujetos, como mencionaba anteriormente. Tanto es así que, de acuerdo a la obligación tributaria, y esto de manera indistinta a lo que acontece en Bolivia o en cualquier otra región del planeta, tenemos a el denominado sujeto activo, que comúnmente es el Estado, y el sujeto pasivo, que viene a ser el contribuyente, ¿no? Dentro de las particularidades que se asume respecto a los derechos y obligaciones aparejadas a dicha condición. El sujeto activo, por ejemplo, es el que obliga dentro de la relación tributaria, es el acreedor del tributo. Por eso es que nosotros mensualmente pagamos un concepto de IVA a favor del Estado y eventualmente también el pago del IT o la reserva para el pago o el cumplimiento de la obligación del IUE, siendo el sujeto pasivo aquel que asume la calidad de contribuyente o sustituto o el sustituto del contribuyente que será obligado al pago de la obligación del tributo como tal a favor del Estado. En el desarrollo entonces de la obligación tributaria, también denota una importancia relevante el hecho de que podamos identificar el objeto, la prestación principal o la prestación accesoria. El objeto de la obligación tributaria como prestación principal resulta en la determinación de la aplicación de una alicuota o un porcentaje para el pago sobre la base imponible, sobre la obligación que se ha generado. Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, la base imponible está determinada por el valor del producto vendido, del producto o bien vendido. Y la prestación accesoria compromete eventualmente el mantenimiento de valor, los intereses y en algunos casos las multas por incumplimiento o mora que se hubieran determinado en la norma tributaria. Por ejemplo, a la fecha, la Alcaldía Municipal de Cochabamba está procediendo con el cobro de tributos con un descuento del 30% y esta determinación va a estar vigente hasta el 30 de diciembre de este año. Pero si nosotros no pagamos ese tributo dentro de esta liberalidad que ha determinado o definido la alcaldía para que podamos pagar con un 30% de descuento, pues, y pagamos nuestras obligaciones tributarias recién en el 2021, las que correspondía pagar este año, pues las pagaremos ya con una tasa de interés, con un mantenimiento de valor o con el pago de multas por incumplimiento o retraso, dentro de la propia previsión de la norma vigente en nuestro país. Así como determinamos las circunstancias en las cuales se origina la obligación tributaria, también es importante que se pueda identificar las circunstancias en las cuales se produce la extinción de la obligación. Esto por efecto de las siguientes circunstancias: el pago, la compensación, la confusión y eventualmente otros hechos que pudieran vincularse a la extinción de una obligación tributaria. La principal, el pago. Una obligación tributaria se extingue o deja de surtir efectos cuando se cumple, cuando se ha efectuado el pago efectivo por quien se encontraba obligado para hacerlo. La otra es la que se produzca la compensación. En este caso, la compensación involucra que el acreedor, que viene a ser el fisco o el Estado, compense obligaciones o permita la compensación de obligaciones y las extinga con otras operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obligación del pago del RC-IVA del régimen complementario al impuesto al valor agregado, que compromete a cada trabajador asalariado dentro de una empresa,
el trabajador y eventualmente la empresa, en representación del trabajador, puede pedir la extinción de parte de la obligación o toda la obligación con la presentación de facturas que sirven como descargo para dicha obligación tributaria. La otra circunstancia es cuando se produzca una confusión, cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, sobre todo por una transmisión de bienes, venta, herencia o remates inclusive, termine siendo el mismo titular de los bienes, o sea que el Estado termine siendo dueño de un inmueble sobre el cual recae una deuda tributaria. En ese sentido, es tanto el dueño del inmueble como también el obligado a cobrar el tributo y no se va a pagar a sí mismo. En ese sentido, entonces, aplica la regla de confusión para la extinción también de la obligación tributaria. Las otras facetas en las cuales puede existir la extinción es cuando se produce una condonación o remisión o la prescripción. En el caso de la condonación, se extingue o una remisión por un perdón tributario, ¿no? Cuando la administración tributaria, sea esta una administración nacional o una administración local, municipal, departamental, de manera expresa por ley, decide conceder una condonación. ¿Qué es lo que está aconteciendo precisamente con el gobierno municipal de Cochabamba? El gobierno municipal de Cochabamba está condonando el 30% de la obligación tributaria para todos aquellos que comprometan su pago o efectivicen su pago hasta máximo el 30 de diciembre de este año. Vencido ese plazo, pues la condonación o remisión ya no va a ser efectiva, ¿no? Que por eso es que comúnmente suelen ser periodos cortos de tiempo o lapsos de tiempo determinados donde aplica el perdón tributario, ya sea de multas, intereses o eventualmente hasta un porcentaje o proporción de la obligación principal. Y hasta antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, también podía extinguirse la obligación tributaria por prescripción, por el transcurso del tiempo. El Estado tiene un lapso de tiempo tenía de 5 a 7 años para el cobro de las obligaciones tributarias. Si estas no se efectivizaban durante ese lapso de tiempo, se extinguían. Pero ahora con el mandato constitucional, las obligaciones económicas frente al Estado ya no se extinguen por efecto de la prescripción. ¿Qué denota? Si eventualmente uno tiene una deuda tributaria ya determinada, eso sí es importante, que el Estado haya iniciado un proceso de determinación en el cual se identifica que nosotros debemos al Estado. Si se han hecho las gestiones de cobro correspondientes y nosotros no hemos pagado, no puede aplicar la prescripción. Pero si, por ejemplo, tenía una obligación tributaria y el Estado no ha iniciado ningún tipo de acción en mi contra, pues sí puedo aplicar la regla de prescripción, siempre y cuando demuestre que hayan transcurrido un mínimo de 2 años desde el hecho que generaba la obligación tributaria o la deuda tributaria y que no ha sido reclamada o procesada por el Estado. De ahí la importancia de tener constancia de tal circunstancia o, en su caso, del pago, ¿no? Para evitar problemas posteriores respecto a la extinción de la obligación. ¿Qué deberes formales asumimos, además, en nuestra condición de contribuyentes o responsables a nombre del contribuyente? El tema de responsables nos referimos a los contadores o eventualmente a quienes asumen la representación legal de una empresa para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el resto de las actividades comerciales o empresariales. Dentro de los deberes formales que la norma nos establece, se indica que todo contribuyente debe facilitar la determinación del tributo, proporcionando obviamente la información correspondiente para tal efecto. Si yo soy un comerciante, ¿cómo facilito la determinación del tributo? Mediante la emisión de facturas o notas fiscales, mediante el registro contable de mis ventas. Por eso también el libro de compras y ventas que se
maneja respecto a las operaciones comerciales, así como también todas las exigencias formales que se hubieran determinado por el régimen tributario correspondiente, sea este un régimen nacional o un régimen de orden local o departamental. También el hecho de sujetarse a la fiscalización e investigación por parte de la administración tributaria. Todo contribuyente al cual se le notifique de que se van a iniciar procesos de verificación tributaria tiene que favorecer o permitir el acceso a la información para tal circunstancia. Tomando en cuenta que cada contribuyente tiene la obligación de resguardar y tener bajo buen recaudo todos los documentos que corroboran el ejercicio de su obligación tributaria. Por ejemplo, si nosotros contratamos a un contador para que nos haga todo el manejo o que nos verifique el manejo de nuestras cuentas tributarias y nuestras obligaciones tributarias, antes, de acuerdo a la vigencia previa a la Constitución, los contadores tenían la obligación de resguardar nuestros documentos por el lapso de 5 años. Entonces, estamos al 2020, eso significa que todas las facturas, comprobantes y formularios que hubiéramos efectivizado a lo largo de los últimos 5 años tendrían que estar en custodia de nuestro contador. Pero como el mandato constitucional ahora ya no permite la prescripción de las deudas tributarias, la obligación de resguardar o tener en buen resguardo nuestros documentos ha incrementado. Y por ello muchos contadores lo que hacen es entregarnos nuestras carpetas a fin de año con todo el comprobante del cumplimiento de las obligaciones tributarias que pesan sobre nuestra actividad comercial o empresarial, para que nosotros como titulares y principales interesados procedamos a la custodia y la guarda de dichos documentos. Ya que antes los contadores lo que hacían es, vencidos los 5 años, pues ya iban desechando gestiones pasadas, ¿no? Transcurridas las gestiones anteriores. Ahora lo que hacen por temas de espacio y hasta por un tema de responsabilidad es entregarnos nuestras carpetas con todas las operaciones que se hubieran propiciado a lo largo del año. Otro de los aspectos que conlleva el cumplimiento de deberes formales es, sobre todo para el régimen de los comerciantes y de las empresas, la obligación de llevar los libros de registro correspondientes, sobre todo dos: libro de ventas y libro de compras, además de los otros libros exigidos por el régimen comercial: libro diario, libro mayor, eventualmente también un libro de existencias o el inventario de existencias cuando se trata de empresas. Fuera de la presentación de balances, tanto el balance de apertura, balance de gestión y balance de cierre, con relación a las obligaciones que recaen sobre las empresas en particular y sobre la actividad comercial. Cumplir con el pago de los tributos dentro de los plazos establecidos por ley, ¿no? Ya sean tributos mensuales, anuales o específicos que deban propiciarse dentro de lapsos de tiempos o un lapso de tiempo claramente identificado o determinado para cada tipo de tributo, llevando además la contabilidad en los libros correspondientes que pueda facilitar de la misma forma el verificativo de la fiscalización e investigación. Este punto guarda relación precisamente con el parámetro de fiscalización, lo propio en el tema de los libros contables, la presentación de balances y la salvedad de poder facilitar la determinación del tributo a través de dichos registros, ¿no? Que recaen como obligación en todos y cada uno de los contribuyentes, indistintamente del régimen en el que se encuentren. Por eso es importante clasificar también los tributos, entendiendo que cuando nos referimos al tributo o a los tributos, estamos haciendo alusión a los impuestos, a las tasas, las patentes, las contribuciones especiales y eventualmente a otros tributos definidos por ley. Dentro de estos, obviamente los más conocidos o los más representativos son los impuestos, pero no son los únicos tipos de
tributo que recaen respecto a nuestra condición o nuestra actividad laboral, profesional, ocupacional, sino que también se suman otras formas de tributos de acuerdo a lo que prevé nuestra normativa. En el caso de los impuestos, en el Código Tributario, en el artículo 10, se determina como impuesto aquel tributo cuya obligación tiene su origen en un hecho generador como una situación prevista por ley, independiente de la actividad estatal relativa al contribuyente. En este caso, el listado de hechos generadores que cada vez va incrementando acorde al tipo de actividades y de labores ejercitadas por el ciudadano, tanto en su ejercicio profesional, económico, industrial u ocupacional, que va denotando la obligación de pagos mensuales, trimestrales o eventualmente anuales, dependiendo cada tributo o para cada circunstancia. El común, el IVA, ¿no? El tributo que se genera en particular o el impuesto que se genera en particular y que da lugar al reconocimiento de un hecho generador. Pagamos el IVA por nuestras operaciones de compra-venta, o por el valor agregado que se efectiviza en una operación de compra-venta. A nosotros nos cuesta X cantidad de dinero fabricar un insumo, un producto, un equipo, y en el momento de su venta, pues incluimos una plusvalía, ¿no? Y es precisamente ese incremento de ese valor agregado el que determina el cumplimiento de la obligación tributaria, que en este caso corresponde al 13% del valor declarado, ¿no? Respecto a lo que es el IVA. Por eso también en nuestro país se clasifican los impuestos atendiendo a tres familias en particular o tres grupos o categorías. Los impuestos al consumo, que gravan todo tipo de transacciones, los impuestos al patrimonio, que gravan nuestros activos, y los impuestos a las rentas, que gravan nuestros ingresos y utilidades. Dentro de estas categorías, por ejemplo, reconocemos en el tema de los impuestos al consumo dos tipos de impuestos, el IVA y el IT, el impuesto a las transacciones. En el tema de los impuestos al patrimonio, por ejemplo, el IPBI, el impuesto a la propiedad sobre bienes inmuebles, y el impuesto a la propiedad sobre vehículos automotores. Y en el tema de las rentas que gravan nuestros ingresos y utilidades, reconocemos, por ejemplo, al IUE y el eventual impuesto del cual habla el gobierno, un impuesto a la fortuna o a las grandes fortunas, que va a involucrar la determinación de una tasa de interés o una tasa de impuesto, o una alícuota, mejor dicho, respecto a las categorías que se manejen como grandes fortunas, de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para dicho propósito, ¿no? Dentro de las clasificaciones que manejamos en un tema impositivo. Ya el día de mañana vamos a culminar con la identificación de las otras facetas de los tributos y las particularidades que denota el manejo y regulación de los mismos, ¿no? Haciendo alusión a lo que son las tasas, patentes, contribuciones especiales, a los procedimientos de determinación de deuda y las circunstancias que vienen aparejadas a dicha consideración. Esto ya lo efectivizamos el día de mañana. No se olviden, por favor, entonces, no sé si alcanzaron a conectarse ya sus compañeros, de quienes les manifesté en un principio, o de seguro lo van a hacer en el transcurso de la jornada. El caso de Kevin Ramos y de Alejandro Guzmán, por favor, si pudieran confirmarme el envío de sus trabajos prácticos, tanto los de emprendimientos como eventualmente los relacionados a los casos de evaluación práctica, ¿no? Para que podamos culminar con su asignación de notas en sistema. Vale, chicos, con eso cerramos la sesión de hoy. Ya nos resta muy poco para terminar este tema. De la misma manera, el día de mañana, terminando este tema, veremos
ya algunas consideraciones del régimen laboral y nos quedaría tan solo la parte de resolución de conflictos o resolución de controversias para culminar todo el programa y estar listos para la evaluación final, que como les había adelantado va a consistir en la revisión grupal de análisis y revisión de unos casos para su entrega de resoluciones hasta el día domingo. Perfecto, chicos, gracias a todos, nos reencontramos mañana. Hasta luego, Alicia, gracias. Hasta luego, profesor.